Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo 8 de junio del año 2025, y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. El tema de hoy del sermón de hoy es ¿cuándo vendrá Jesús? Esa misma pregunta que usted y yo lo estamos haciendo ahorita acá, se la hicieron sus discípulos en el día que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Busque usted conmigo pues en Hechos, capítulo 1 y en el versículo 6. Y dice así: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, esta palabra restaurarás, los apóstoles todavía creían que en la forma terrenal del reino del Mesías sería restablecida en poco tiempo. Y también esta información había sido conectada también con Joel y con Ezequiel, y conectaba esto con la venida del reino, con el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jesús. Entonces, les ruego el ruido de los vecinos por ahí que tienen una jauría de perros. Bien, el reino de Israel era el reino mesiánico, davídico, milenial en la tierra. Eso será, hermanos, después de la gran tribulación. El tiempo de su venida no está revelado. Vamos a poner unos textos ahí arriba que mencionan justamente que no está revelado. Estamos en Mateo 24:36 y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así lo dice el Señor. Y también en Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, así bien de sencillo, mis queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús les declaró a sus discípulos que no estaba dado para ellos conocer el tiempo de que Jesús iba a regresar. Espero que se haya entendido con los textos que aquí estamos colocando. Vamos pues, y dice en el versículo 7, y aquí aumento lo que acabo de decir. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, Jesús no es que los está regañando ni que los está poniendo en situación difícil, sino pues Dios no ha terminado con Israel y el reino vendrá en su día. ¿Cuál día? No se sabe. Entre tanto que llega ese día, el evangelio debe ser predicado por todo el mundo. Fíjese que a mí me agradaría poner un texto que está aquí en Hechos, muy cerca, que ya lo vamos a ver, en donde dice: pero recibiréis poder. Vamos a ver. Cuando les dijo el Señor Jesús a sus discípulos que estaban ahí reunidos: no os corresponde saber los tiempos o las sazones, todavía no, pues ustedes no tienen la capacidad de conocer cuándo es que vendré de nuevo, les dijo el Señor Jesús. Estas cosas se los manifestó Jesús solamente bajo el control de Dios, y no se puede especular de nada en predecir el fin de los tiempos. No sabemos, hermano. Es posible que quizás durante esta transmisión, es posible, no lo sé, suceda el arrebatamiento, no lo sé. Es posible que en este día, o en 20 días, o en 100 días, o en 1000 días más, suceda el arrebatamiento. Porque para nosotros
Estamos esperando la venida de Jesús. ¿Y cómo? Bueno, Él nos arrebatará. Ese es el suceso que está esperando la iglesia de Cristo. Estamos esperando, hermanos, el arrebatamiento. Una vez sucede el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente, mis hermanos, viene la tribulación, 3 años y medio, e inmediatamente la gran tribulación, 3 años y medio, haciendo en total 7. Esos días, dice el Señor Jesús, de la gran tribulación, no han habido jamás, ni volverá a haber jamás. ¿Por qué? Porque después de la gran tribulación viene el milenio, y después del milenio, el final de los tiempos. Hermoso, ¿verdad? Bien, entonces, naturalmente los discípulos y los apóstoles que estaban ahí con Jesús estaban a la expectativa, pues. Estaban a la expectativa de que cuando el Señor Jesús les dijo, no les corresponde a usted conocer los tiempos o las sazones, esas son unas palabras que el Señor les dijo acerca de cuál y cuándo será la segunda venida. Y entonces, en la segunda venida, hermanos, el Señor Jesús, Él va a venir y vamos a venir con Él a participar, pues, en el reino milenial. El tiempo exacto de esa fecha no ha sido revelado. Y como no ha sido revelado, no lo vamos a inventar, porque andar inventando es donde empiezan a salir las, las herejías. Fíjese que en Marcos 13:32 dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y fíjese que Deuteronomio nos ayuda dándonos más acerca de saber las cosas secretas de Dios. Mire, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así dijo en Deuteronomio. O sea, hermano, calladitos, ¿verdad? Mi madre me decía, calladitos son más bonitos, me decía. Entonces nosotros únicamente nos mantenemos expectantes, contentos, felices, alabando a Dios, nosotros los pastores predicando a Jesucristo y todo. ¿Y qué estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Perfecto. Entonces les dice el Señor Jesús en el versículo 8, mire usted, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué se refería el Señor Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los apóstoles ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo para guiar, enseñar y hacer milagros. Pronto, en un par de días, por cierto, si leemos bien las Escrituras, en 10 días, de aquí en adelante, en 10 días, se iba a manifestar en el día de Pentecostés, donde se revela el inicio y el nacimiento de la iglesia de Cristo. Entonces, ellos, todos los que estaban ahí, van a contar cuando anduvieren predicando acerca de la verdad de Jesucristo. Y entonces ellos, como dijo el Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermano, era en aquel tiempo conocido los países cercanos o lejanos que estaban en comunicación con la iglesia del Señor Jesús, la iglesia primitiva. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los 500 que estaban ahí reunidos, más de 500, fue alzado, o sea, hacia los cielos, y le recibió, oiga, una nube que le ocultó
de sus ojos, de lo que estaban viendo. Claro, la distancia lograron ver hasta donde llegó el Señor, pero ya más arriba de la nube ya no. La capacidad visual no les daba a ellos la capacidad de ver. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo arriba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. O sea que se entiende por las vestiduras, pues que eran 2 ángeles que habían tomado la forma humana. Entonces, esta ascensión de Jesucristo fue visible por sus discípulos y marcó ahí definitivamente la conclusión, o sea, el término del ministerio de Jesús en la tierra. Pero también a partir de entonces anticipó su regreso pronto. Vamos a ver qué dice. Versículo 11. Los cuales, o sea, esos 2 personas con vestimenta blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fíjense, mis hermanos todos, si nosotros leemos bien y con cuidado este texto bíblico, le dijeron estos personajes de vestidura blanca, varones galileos, o sea, toda esta gente que estaban reunida pues en ese lugar. Galileos, pues porque algunos de ellos tenían en Galilea su lugar de residencia, casi todo. Dice: ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué están ustedes mirando al cielo? Y les dicen ellos, los 2 varones con vestidura blanca: este mismo Jesús, ese que se acaba de ir, que ha sido tomado de vosotros al cielo, que se ha ido al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ustedes saben que en primera de los Tesalonicenses, déjenme ver si logro ver acá, dice en primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, por eso se acuerda en Tesalonicenses, en el ¿cómo le llama? En el capítulo 4 y en el versículo, déjeme ver si lo logro ver, 13 y 18. Aquí lo estoy buscando para concluir lo que el Señor Jesús y los ángeles esos que llegaron, porque así se debe entender, trataron de informarle a los discípulos y a los que estaban ahí, más de 500 personas, donde les dice de que estos que se fueron, él se fue al cielo, dice, entró en la nube, así lo verás, lo van a volver a ver cuando él regrese. Pero ojo, verá usted que Jesús no va a poner, cuando nos arrebate, nosotros nos vamos a ir a encontrar con él en las nubes. Véalo así, mire, va a salir arriba y lo iremos despacio. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos míos, hay gente que no sabe para dónde va. Y muchos de ellos, cuando usted le pregunta, y si usted se muriera, ¿a dónde iría su alma? Al infierno, dicen unos. Y otros dicen, no sé. Pero usted y yo sabemos, ¿verdad? Cuando durmamos acá, ya sea que estemos muertos aquí en la tierra, significa dormir, o estemos vivos, mire lo que va a suceder. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, o sea, llevará Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, hermanos míos, que Dios con su grande poder nos va a levantar. Fíjense bien, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, o sea, los que estemos vivos, que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, nosotros que habremos quedado, pues, que estemos vivos cuando suceda eso, se refiere a todos aquellos cristianos que estemos con vida en el momento del rapto, aquellos, y habló como si fuera a suceder eso, aquellos que vivan en esta tierra para ver la venida del Señor por los suyos, y como Pablo no conocía el tiempo de Dios y vivió para entender y explicar esto, al igual que todos los primeros cristianos, él creyó, el apóstol Pablo, y por eso le enseñó, como el acontecimiento estaba muy pronto a suceder. Aquellos que estemos vivos durante el rapto seguirán a los muertos que van a resucitar. Mire usted, dice en el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vea usted, en el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, miren, estos resucitan, nosotros vamos a la par en ese grande evento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice en el 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.